la explicación me parece interesante en dos sentidos. El primero, escénico, porque plantea una serie de cosas que me interesan. Les voy a nombrar un poco desordenadamente, pero las pondré aquí. Me interesa porque no plantea la división entre profesionales y no profesionales. No plantea división entre actores y espectadores. Plantea un acontecimiento que hace su propio tiempo, que no lo da por sentado. Plantea un acontecimiento que no tiene un espacio, sino que lo va generando durante el transcurso. Plantea un acontecimiento en el que no todo está escrito de antemano, sino que se va escribiendo durante el acontecimiento. Y plantea, y este es el segundo punto, plantea un asunto de interés público. Es decir, que la propia fiesta, el propio convivio, la propia, y es importante el término, la propia teatralidad es un asunto de interés público. Y cuando digo de interés público me refiero a que incluso es un asunto altamente político. Pero por otro lado, la oposición de Rousseau al teatro es política por una razón muy importante. Porque el teatro, y ahí voy a pasar ahora, la escena cerrada, porque aquí entendemos teatro como escena cerrada, no como arte, sino como escena cerrada, es la glorificación de las apariencias, la glorificación de las simulaciones. Es un poco la oposición platónica a la que hace Rousseau, ¿no? Pero le interesa eso porque, según Rousseau, esas simulaciones lo que hacen es que toda la relación política se vuelva de simulación. Es decir, no es un asunto que solamente le compete al teatro. Hay una especie de teatralización de la política que ya empieza desde ese momento, que le interesa muchísimo a Rousseau, que no ocurra entre la gente y de las cuales estamos viendo las consecuencias ahora mismo. Y lo que tenemos ahora, a diferencia de como sucedía en las vanguardias, es que esto que está sucediendo no viene a desplazar lo anterior. Lo que tenemos ahora es un enorme abanico que va desde lo que entendemos por teatro, es decir, y voy a decir que lo que entendemos por teatro también es algo histórico. Lo que entendemos por teatro se llama puesta en escena, que no había antes, que puede que no haya después, si los dioses no son favorables. Es decir, por un lado está todo este modo de producción que llamamos puesta en escena, en donde está en medio el director, pero donde antes hay un dramaturgo y luego hay unos actores, ustedes lo conocen bien. Desde ahí hasta unas prácticas en donde todo es completamente irreconocible, hasta unas prácticas donde simplemente lo que se generan son escenarios y donde no hay distinción entre solamente distinguimos quién impulsa la acción, pero no tenemos ya control sobre quién la termina, ni tenemos control sobre dónde ocurre. Lo que yo quiero plantear es que ese gran movimiento entre una cosa y otra no es más que teatro. Es decir, que ninguno viene a suplir a ninguna otra cosa, sino que simplemente siguen ocurriendo. Pero que tenemos que entender que eso que sucede en otros espacios que ya no son teatro, donde ya no hay actores, donde la dramaturgia hay que redefinirla, donde hay que redefinir los roles, es una expansión de la puesta en escena. Es decir, sin la puesta en escena no podríamos entenderlos. Me es sumamente importante el término dramaturgia porque tampoco se hace cualquier cosa. ¿Sí me explico? No es, ahora vamos a ponerlos todos, los afinamos y no es una tirada de dados. Bueno, sí, malarmianamente es una tirada de dados, pero no es cualquier cosa. Hay un trabajo detrás de investigación en cada una de las cosas, hay un trabajo de ubicación del contexto y lo que se genera está pensado para ese lugar.